Hola amigas y amigos de Teatro de los Acontecimientos. Hoy tenemos como invitado a un grupo que tiene como práctica de trabajo la relación entre la tradición y la creación contemporánea. Su director es Fernando Montes y su coordinador musical es Beto Villada. La sede de este grupo se encuentra ubicada en un lugar con aire europeo, porque aquí se dan cita varias tendencias arquitectónicas al estilo inglés. Estamos hablando del barrio Teusaquillo, específicamente en la calle 39 con carrera 15, donde se consolida un espacio para la creación y para la reflexión artística. Con ustedes, el grupo de teatro Vara Santa. El Teatro Vara Santa nace en abril de 1994. En sus obras, el grupo deja ver 18 años de trabajo constante en la creación y la investigación sobre los elementos del oficio del actor. Su director se va desde muy joven de Colombia para estudiar francés, pero el teatro, que no perdona, hizo de las suyas y terminó formándose como actor en Francia y en Italia con personajes de la talla de Jacques Lecoq, gran mimo francés, de Jerzy Grotowski, y también se formó con ese gran actor venerado por Grotowski, Richard Cieslak. Fernando Montes es cofundador y director del Teatro Vara Santa. Ha sido director de muchos de los montajes del grupo y queremos saber ahora sobre los intríngulis del hombre y del creador. Fernando, muchísimas gracias por permitirnos estar en la sede de Vara Santa. ¿Qué hay, Paola? No, felices de tenerlos acá. Fernando, comencemos por hablar de ese hombre que a los 18 años se va de Colombia, que va a estudiar francés y termina estudiando teatro. ¿Cómo es una historia así? Es una historia, en realidad es una especie de complot de la vida, porque quería estudiar teatro aquí, pero en ese entonces me pareció, no me daba mucha pereza entrar a la ENAD en ese entonces, y tenía como la orientación, por así decir, de Kepa Muchastegui, que decía, no, pues váyanse a Europa, existe la escuela Lecoq, existen muchas cosas, y sucedió la casualidad que mi hermano empezó a trabajar, que es mayor que yo, y se ganó sus primeros sueldos, y dijo, no, yo le doy la plata del pasaje, con tal de que estudie francés en vez de que se meta a teatro o a estudiar filosofía, que también quería estudiar. Entonces mi papá dijo, sí, está bien, acá viene para Francia, y bueno, se dio esa casualidad de irse a estudiar francés un tiempito, y ya me quedé. Estando allá sí dije, no, acá sí puedo estudiar teatro, acá sí vale la pena dedicarse a estudiar arte, pues teatro en ese caso. ¿Cuántos años duraste en Europa? Me quedé 9 años, los 6 meses se convirtieron en 9 años de experiencia y de teatro intenso. ¿Qué buscas? Busco mi camino. ¿Y piensas encontrarlo buscando así? Lo busco por todas partes, si quiero encontrarlo un día en alguna parte. ¿Tu familia te apoyó o fuiste la oveja negra de la familia cuando vieron que habías estudiado teatro? Estando allá, pues hubo de todo, un tiempo de apoyo y después tiempos, bueno, si es lo que quiere hacer, pues arrégleselas. Entonces ahí fui obrero, de todo lo que uno hace de latinoamericano para sustentarse. ¿Cuáles fueron esos maestros entonces que te encuentras
en Europa, en Francia, en Italia, porque estudiaste en Francia, en Italia. Estuve un año en la escuela de Lecoq y estando en Lecoq, pues uno conoce mucha gente, de estudiantes que están en el mismo plan de uno y algunos de ellos estaban trabajando con Richard Chislak. Richard Chislak es el actor venerado por Grotowski, fue como el primero que encarnó toda su visión de una posibilidad en el teatro, él la encarnó, ¿no? Y él estaba en Francia trabajando con Peter Brook en París y tenía un grupo de gente joven con que estaban haciendo como una especie de curso libre, por así decir, y decidieron hacer un montaje y entonces buscaron más personas, hicieron como una especie de pequeña selección y ahí yo me salí de Lecoq y me fui allá a ver a probar suerte, Chislak, eso era como wow, fue un momento de intensidad muy grande, una improvisación que yo hice en esa especie de taller audición. Me seleccionaron, digamos, para ser parte de ese grupo y lo que iban a hacer era un montaje. Era un montaje basado en la obra de Dostoyevsky. Entonces, digamos, ese fue como ese primer paso de encuentro con la fuente grotowskiana. Y yo sabía que Grotowski estaba en Italia y estaban haciendo como audiciones, hacían audiciones para escoger gente para entrar en el trabajo de investigación que él estaba haciendo. La audición consistía en ir una semana a trabajar con ellos. Podría ser que uno durara un día en la audición o una semana y pues no había que pagar, ¿no? Entonces dije, wow, taller gratis con Grotowski. Entonces yo fui a la tal selección muerto, volvía al trabajo muerto del susto porque yo estaba seguro y esta gente me seleccionó. No se la han pillado quién seleccionaron. Ay, sí, la joya, claro. La joyita, allá la joyita. Y entonces pasé una cantidad de tiempo jurando que al día siguiente me iban a echar, que a la semana entrante me van a echar, luego al mes entrante seguro que me van a echar. Además nos escogieron con además porque había muchas historias de gente que duraba una semana, un mes, 2 meses, no sé qué. Bueno, finalmente hasta los 4 años me fui y no me echaron. Llegas a Colombia y ¿qué pasa con Barasanta? Te reúnes con una gente. Pues estaba el plan de volver a Colombia estaba ligado a iniciar un recorrido, a poder formar un grupo. Entonces tenía esa intención de poder crear un grupo, de ver cómo hacer. Y estaba Bernardo Rey y Adriana Rojas, con los cuales habíamos estado tanto con Chislak como en Pontedera con Grotowski, pues había un vínculo fuerte, ellos estaban acá, Bernardo estaba armando un grupo con Adriana y entonces yo les conté que me iba a venir, me dijo, no, pues buenísimo, venga y armamos un grupo y vinimos e hicimos como un primer núcleo que era el CENIT, que era un proyecto de Bernardo con Adriana, el Centro de Investigaciones Teatrales, que todavía existe. De ese núcleo y de ese primer impulso, ahí nace Barasanta. ¿Y Barasanta de dónde? Para crear el grupo, pues nos juntamos, ya estábamos trabajando y cómo le ponemos, ¿no? Buscarle un nombre a un grupo. Uno de los actores que estaba en ese entonces, Emel Poveda, que ahora es profesor y trabaja en Cartagena, él es cartagenero, nombró la Barasanta. ¿Y eso qué es? Eche la Barasanta. Porque estábamos buscando árboles, de pronto nombres de árboles, cosas. Bueno, eso buscamos de todo. Entonces, sí, nombre la Barasanta. ¿Y eso qué es? No, pues es un árbol que se usa allá lo usábamos en Juana Sánchez, que es para amarrar a la gente durante los carnavales. Lo usaban también para hacer el juego de la cucaña, la barra de premios. La barra de premios, el palo aceitado para coger el premio. Y ahí yo dije, wow, esa imagen está buenísima para el trabajo de actor. Y es bastante parecido. De ahí viene el nombre de Barasanta. Entonces digo, listo, Teatro Barasanta, y le pusimos pues Centro para la Transformación del Actor, que era el proceso de transformación, tener el espacio donde uno puede hacer los procesos donde se transforma a sí mismo como principio transformador de su arte y obviamente de la sociedad desde la perspectiva del teatro, ¿no? En 20 años, Fernando, ¿cuáles son las formas de trabajo que descubre Barasanta en su propuesta? Primero hubo pues todo un movimiento de formación, ¿no? De autoformarnos, de cómo hacer mejor lo que estamos haciendo a través del entrenamiento, a través de la investigación, a través de la forma de abordar el hecho teatral. Y en cada obra había un dispositivo diferente de relación con el público. Pero digamos que siempre el público viene a completar un papel pasivo. En ningún momento el público tuvo que actuar en nuestras obras, pues meterse a hacer cosas, o no interactuamos con él en ese sentido, pero sí hace parte de la gente. Ustedes cortaron sus lindas manos, su lengua, y lo que era más preciado aún que su lengua y sus
Mother. y cómo el actor, cómo su energía transmite y su presencia se transmite, y todo eso es gracias al entrenamiento, que es el entrenamiento físico que hicimos, pues el entrenamiento de las obras, pues el entrenamiento del trabajo creativo, que aquí siempre el actor siempre fue un creador dentro de este grupo, siempre tenía que aportar materiales y todo eso, y eso forja una segunda naturaleza, que es una segunda naturaleza energética, que se podría llamar un cuerpo energético del actor. El canto ha sido fundamental, y la relación entre tradición y contemporaneidad ha sido fundamental en nuestro grupo. Y el otro elemento esencial dentro de este trabajo ha sido la relación con la realidad como artistas. Hay una poética en los nombres de las obras de Barasanta. Hay unas metáforas bien interesantes. Desde Quilele, incluso, que Quilele es una dramaturgia de Felipe Vergara. Pero los nombres tienen unas historias muy interesantes. ¿Cómo se llegan a esos nombres? Quilele, que es la obra de Pipe, que significa en Swahili, que es muy chévere que haya cogido esa palabra, porque obviamente es una obra sobre la masacre de Bojayá. Quilele, una epopeya artesanal, y la palabra pues tiene esa resonancia, y es un canto que nosotros que cantábamos mucho aquí, que es un quilele, que ya lo cantábamos acá, y toda la tradición afrocolombiana ha sido muy importante en nuestro trabajo a través de los cantos. Anímula Bágula Blándula es un fragmento de un poema que le escribió el emperador Adriano a su amante. Y la pregunta era: ¿qué pasa con el alma del masacrado, de la persona que desaparece en medio de una explosión, de todo eso? ¿Qué pasa con esa alma? Sin duda eres una buena persona, pero no el más inteligente. En esta ciudad en donde vivimos, es claro que los militares son mucho más interesantes. El banquete antropofágico, esta última obra, que es inspirada en Tito Andrónico de Shakespeare y en Las Tres Hermanas de Chekhov, queríamos hacer como una gran cena. En las dos obras hay comida y cena, entonces dijimos, pues el banquete de Platón, era como una idea que estaba ahí. Alguien propuso que trabajáramos sobre el banquete de Platón, alguien propuso que trabajáramos sobre Las Tres Hermanas, alguien propuso que trabajáramos sobre Tito Andrónico, alguien propuso que hiciéramos una creación a partir de nosotros, alguien propuso que no hiciéramos nada. La antropofagia es un movimiento que surgió en Brasil en los años 20, que consiste en coger lo mejor del otro. Entonces queríamos coger lo mejor de nuestra cultura teatral para digerirlo, y a través de la digestión uno coge sus nutrientes y coge como las mejores cualidades de ese otro, ¿no? Arimbato. No podíamos ponerle otro nombre. Muchachos, en este justo momento yo no dejo de pensar en Jairo Suárez, un compañero del grupo que se suicidó colgándose de una viga hace como 13 años. Arimbato. Arimbato es un espíritu que estaba haciendo que los jóvenes se suicidaran, los jóvenes indígenas en veras se suicidaran en la comunidad, y eso fue algo que nos impresionó mucho. Entonces pues quedó Arimbato. Arimbato fue Holman Morris, entre otros, el que empezó a hablar de Arimbato o Arimbada cuando empezó hizo unos documentales sobre esos suicidios que estaban sucediendo, y de ahí cogimos el nombre Arimbato, el camino del árbol. En un estado como este, ¿cómo se mantiene Barasanta? Digamos, para mantenernos nosotros, antes que todo, como artistas, que fue tener sede. O sea, digamos que siempre no es tener sede, sino tener un espacio para trabajar. Lo que nos ha permitido pues es toda una gestión, primero pues de hacer talleres, de presentar las obras, y luego tener el apoyo del programa de salas concertadas. Apoyan un 10%, 15%, depende de la sala, 20% máximo. Digamos que el tener la sede nos ha permitido también tener alquileres, tener otros tipos de contratos con distintas entidades para que se presenten acá. ¿Cómo ves tú en ese orden de ideas el apoyo del Estado con los grupos de trabajo independiente, de teatro independiente? En el arte existe esa cuestión de que no, es que son unos vagos, no producen nada.
como si forjar el alma de la gente no valiera nada. Pues nuestra cultura, que es ridícula, pero es tímida la política colombiana, es bruta, pero es que ¿qué hacemos si nuestros dirigentes han sido demasiado brutos? Yo creo que ya es tiempo de que el pueblo elige lo que tiene. Claro, eso sí. En tu existencia también están los perros, Fernando. Sí, por ahí sí. ¿Y cómo es esta relación con los perros? ¿Siempre o con esos dos que tienes? No, ha habido, los perros han estado acompañando al grupo, han sido actores del grupo importantes. Antes Rena y Mónica, antes de estos perros que han visto por ahí paseando, había otros dos perros que han estado en momentos, en distintas obras. Aparecieron cuando empezamos a trabajar sobre la realidad del país. Y yo pienso que consciente e inconscientemente los perros, existen todas las tradiciones, los perros han sido muy importantes, igual que los gatos, para trabajar con las almas, para cuidar de las almas y para cuidar los espacios de las almas. ¿Qué ama profundamente Fernando Montes? Amo el arte, amo a mi compañera, amo a los perros, amo la relación creativa entre que sucede con la gente y amo la naturaleza. ¿Qué odia profundamente Fernando Montes? El trabajo mal hecho, la cosa hecha a medias, el maldito pensamiento nuestro de que el otro nos va a hacer daño y que los colombianos somos ladrones. ¿Qué palabra no le gusta a Fernando Montes? No se puede. Uy. Esa no será esa. Pero es que son 3 palabras. Son 3. No, es que no te gustan. No se puede. Odio que me digan no se puede. No se puede. Es más, ahorita que usted lo menciona, sí. Yo no sé si fue que leyó por ahí o que alguien le dijo. Una vez. No, yo soy muy intuitiva. ¿Sí? Ay, una vez me senté a escribir con los actores. Estábamos en un ensayo y nos escribían. Dígame que más tarde, dígame que vuelve, que no, que está dolorido. Sí. Dígame todo y escribí, me puse a escribir todos los dígames, escribí 3 páginas de dígame, pero no me diga no se puede. No se puede. No se puede. Ese no se puede, sí, es como... ¿Y la palabra que más le gusta a Fernando? Ahorita estoy pensando, es que son en portugués, ¿no? Ay, dígamela en portugués. Sueño meu. Bueno. Sueño meu. No. Sueño meu. ¿Y eso significa? Sueño mío. Bueno, nada. Sueño mío. Cerramos con sueño mío, con el sueño de Fernando, sí. El sueño de un equipo de trabajo, pero también el sueño que Barasanta le hace tener a los espectadores cuando llegan a esta sala. Muchas gracias, Fernando Montes. Muchas gracias. Actor, es coordinador musical de Barasanta, pero también es cofundador de este grupo de teatro. Betico, muchas gracias por estar acá en Teatro de los Acontecimientos. A ti, Paula, gracias. Beto, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Cali, nací en Cali Valle, pero llegué muy pequeño a la ciudad de Bogotá. Aquí está la ciudad de las oportunidades. ¿De dónde nace toda esa inquietud de ser artista? ¿Cómo llegas a ser actor? Mira, vengo yo de una familia de artistas, básicamente mi padre y mis hermanos nacimos en Cali, yo nací en medio de los tambores, el guaguancó, la salsa y los boleros de Cali. Y tengo esa vena musical, yo toco tambor y flauta desde pequeño. Yo empecé a estudiar sociales en la universidad y después me pasé a la pedagogía musical y después me pasé al teatro. Beto, ¿de dónde nace Barasanta? Yo llevaba 10 años de viajes, de festivales, de giras, de talleres por el mundo. El Teatro Taller de Colombia en esos momentos era el grupo que más viajaba por el mundo y yo tuve esa oportunidad de viajar con ellos mucho tiempo, pero estaba muy cansado de ir y volver y yo quería centrarme un poco más en el oficio, en la investigación, en esas preguntas que se hace uno del oficio, ¿no? ¿Cómo es el acto creativo
creativo, qué pasa con el entrenamiento, para qué sirve el entrenamiento, cuál es la energía de la creación, cuál es ese hecho mágico de hacer aparecer algo donde no hay nada, que es la creación, y cómo es la voz, cómo es la energía de la voz, cómo es el cuerpo voz, cómo poder unir el ser en un solo entrenamiento. Eran muchas las preguntas y era muy inquietante pues el proyecto que tenía Fernando con lo de hacer ese grupo. Empezaron a hacer ese grupo y nosotros, el Teatro Taller de Colombia, los acogimos en el espacio para que ellos vinieran a entrenar. Poco a poco los integrantes de ese grupo me dijeron: maestro, ¿por qué no nos enseña a tocar tambores? Entonces yo les dediqué un tiempo, unos meses, a tocar tambores, a iniciarlos en la música, y ellos empezaron a tocar tambores y después ya oficialmente me invitaron a participar en el grupo. Yo les dije que sí, que yo ya estaba retirándome del Teatro Taller y que me faltaban 6 meses para cumplir una serie de compromisos de giras y de festivales, y que nos uníamos en el 95. Ellos siguieron entrenando. Luego, cuando pude unirme a ellos en el 95, decidimos alquilar un espacio, encontrar un espacio para nosotros y para empezar a trabajar. Y ahí nace Barasanta. ¿Cuáles son las formas de trabajo de Barasanta? Primero, ahí tiene que haber un espacio de entrenamiento donde haya un encuentro en tiempo. La forma de entrenar es simplemente un espacio de 4 o 5 horas donde se investiga y donde se trabaja el cuerpo, la voz, se hace trabajo de mesa, se indaga y se lee. ¿Cómo es la relación entre la realidad del país y la reflexión poética del artista frente a eso? Estamos muy bien informados. Nosotros tratamos de superar lo mediático, lo que pasa en las noticias, tratamos de enterarnos cómo es el movimiento. Hay una conciencia política muy profunda. Esa conciencia hace que, pero es una conciencia de trabajar con el conflicto. Nosotros tenemos un trabajo de casi 10 años. Casi 10 años, pero junto con ese trabajo de creación artística, nosotros hemos trabajado con el Centro de Memoria, nosotros hemos trabajado con organizaciones y ONGs internacionales que trabajan con el Teatro para la Paz, el teatro como forma de incidencia política para hacer que todo esto cambie. Yo lo conozco a usted, yo vivía aquí desde chiquito. ¿Ah, sí? ¿Ya te volvió? Porque aquí no hay nadie ya. Las personas cambian después de ver una obra de teatro, ya no son las mismas. Lo mismo que después de leer un libro, las personas no son las mismas. Barasanta es un espacio flexible, donde hay talleres de formación, pero donde también hay invitados para que hagan parte de los procesos de creación de Barasanta. ¿Cómo es esto de la flexibilidad del espacio de este lugar? Nosotros al principio concebimos la casa como un espacio para la creación, una casa para la creación, donde podría albergar y recibir a creadores. Beto, muchísimas gracias por permitirnos hablar de la historia de Barasanta, a partir también de tu historia. Sí. Me despido de ti con este elegante saco que te hace ver tan guapo. Por favor, dime, ese saco leva, ¿cómo es esto? Un saco leva. Saco leva, muy elegante. El grupo acaba de recibir un premio. ¿Sabías eso? No. No, bueno, en el Festival Internacional de Documentales Políticos en Buenos Aires, Lisette Lemoine, una documentalista francesa, hizo un mediometraje con nosotros y nos ganamos el primer premio en Buenos Aires del primer mediometraje de cine político. Entonces nos despedimos con felicitaciones. Es muy interesante eso. Yo creo que es una resonancia a todo el trabajo que hemos hecho. Qué bueno ser maestro, qué bueno ser pastor, qué bueno ser profesor.
qué bueno ser buey, qué bueno ser caballo. Son 7 los actores de planta del grupo Barasanta, pero por aquí han pasado muchos actores, directores, dramaturgos. Sin embargo, alrededor de ellos también están los poetas de la trasescena, secretarias, técnicos, productores, señoras de servicios generales, hasta perros, en fin. Seres humanos que hacen el trabajo de hormiga para poder mantener un espacio de creación. Les presento a Gina Paola Gutiérrez, colega de nombre, colega de oficio, porque es actriz de planta del Teatro Barasanta. Gina, ¿qué te motivó a estar en las artes escénicas? Bueno, esa es una pregunta que me parece lejana ahora, porque ya cuando uno hace teatro está en las artes escénicas, pero creo que originalmente es un deseo o una necesidad, fue una necesidad de encontrarse humanamente con el otro, una necesidad profunda de decir algo que haga una diferencia. Gina, ¿cómo funcionan los procesos de creación de las obras de Barasanta? Los procesos de creación surgen de una propuesta, de un proyecto que queremos realizar generalmente, y como somos un grupo permanente que nos reunimos todos los días, tenemos un horario fijo de ensayos, siempre estamos entrenando juntos, tanto física como vocalmente. Entonces, cuando llega el momento de crear algo, nos reunimos y decidimos qué queremos hacer, qué nos gustaría hacer, qué necesitamos hacer, qué nos llama el oficio a hacer. Entonces, de ahí surge la primera idea, digamos, la semilla para una obra, y en adelante entonces empieza una conjunción, tal vez, una fusión de todo nuestro trabajo, y empezamos una ruta, un camino donde cada actor tiene unas tareas específicas, creativas, que tiene que mostrar frente a todo el grupo, que llamamos acciones, que pueden, si lo quieren ustedes, entender como unas especies de escenas, pero esa propuesta es individual, y es individual para el resto del grupo. Todo ese material va a mezclarse más adelante en improvisaciones, y finalmente ahí interviene Fernando como director, y él empieza a ordenar este material, a darle un nuevo sentido, una nueva significación, a editar, a cortar, y de ahí de repente surgen las obras. El paso por Barasanta, ¿cómo hace mella en tu vida como actriz y en tu existencia? Ha sido un proceso vital que ha acompañado mi vida en este viaje, digamos, en estos 8 años. La vida influencia el trabajo en Barasanta, y el trabajo en Barasanta influencia la vida. Y yo considero que hay un proceso de crecimiento, no solamente a un nivel artístico, digamos, no siento que haya crecido solamente como actriz, sino también como persona, como ciudadana de este país, porque nuestras obras están inmersas en la realidad colombiana, y hace que como colombiano también tome cierta responsabilidad, o por lo menos reflexiones sobre lo que sucede en nuestro país. Cuando tenía 18 años me casé. Miraba a mi esposo y le tenía miedo. Marcia, ¿cuántos años llevas en Barasanta? ¿En cuántos montajes has estado y cómo llegas a este grupo? Bueno, en el Teatro Libre yo conocí a Fernando Montes, que era profesor de movimiento y también fue profesor de actuación. Y bueno, a partir, pues también como alumna de él, de sus clases, pues me interesaba mucho su trabajo, pero también empecé a conocer de cerca el grupo Barasanta, que era pues su grupo en ese momento también. Y empecé a ir a las obras, y las obras de Barasanta empezaron un poco como a revolucionar mi cabeza y a hacerme ver el teatro de una manera diferente, que era mucho más coherente como con mis instintos, mis impulsos, ¿sí? Pasó mucho tiempo, yo me fui
fui a vivir a Brasil, viví en Brasil durante 4 años, y estando allá me dieron ganas de regresar y de regresar a hacer teatro en Colombia. Pero para mí era clarísimo que el único lugar en el que al que yo quería venir a hacer teatro era Barasanta. Entonces le escribí a Fernando y él dijo, bueno, venga y miramos a ver qué pasa, eso no es así tan fácil. Pero bueno, me vine para acá y empecé, digamos, a acompañar el proceso con el grupo y empecé y ahí me fui quedando y llevo ya 5 años en Barasanta. El paso por Barasanta, ¿cómo influencia tu existencia y también tu vida artística, Marcia? Aquí en Barasanta descubrí unas posibilidades con la voz y con el canto, que era una inquietud que yo tenía desde hacía tiempos, pero que no había podido o sabido cómo canalizar, así como por dónde entrar y por dónde buscar. Entonces en el trabajo que empezamos a hacer aquí con Barasanta, con los cantos en las obras, pues digamos que eso se fue aclarando un poco más. Y poco a poco yo empecé como a empoderarme de nuevos saberes en relación al trabajo de la voz, ¿sí? Y empecé a dar clases y empecé, digamos, a diseñar, digamos, pues mi propia ruta de investigación en esa área. Tengo como una claridad sobre las cosas que quiero hacer, en las que quiero trabajar a nivel artístico, y eso me lo ha dado Barasanta. ¿Cómo llega Liliana a las artes escénicas? Bueno, pues fue un salto como mortal, porque no por muerte, sino por vida, y porque pasé de un lado bastante opuesto a las artes escénicas. Entonces primero estudié otra carrera, estudié finanzas, y cuando yo terminé dije, bueno, si no hago ya algo, voy a seguir en este entorno, pues que no es realmente lo que me moviliza y me apasiona, y en un momento determinado dije, ya. ¿Cuál crees que sea la propuesta artística que identifica a Barasanta en la escena teatral? Creo que lo más importante es como la presencia del actor, una presencia que es un encuentro como desde toda su sensibilidad, toda su energía, todas sus posibilidades y su potencia para decir algo que va más allá como de un sentido, es una comunicación como vibratoria en la que realmente el encuentro es de otra índole, ¿no? No solamente como intelectual, sino que uno puede como tener un encuentro de verdad con el otro a través del canto, a través del movimiento y pues a través del lenguaje y del mundo interior en relación con lo que pasa en el país. ¿Cuál es esa huella que deja Barasanta en este proceso tuyo como actriz, como persona y en este tránsito en donde te vas? Yo creo que la experiencia en Barasanta no se olvida porque es una experiencia de vida, es como en cada una de las creaciones es como un encuentro realmente con el equipo de actores y con el director y con los músicos, con toda la gente que participa, los dramaturgos de cada uno de los procesos, y la huella es como en serio una experiencia de vida, ¿no? Donde uno está interrogando sus creencias, está interrogando su forma de hacer teatro, está interrogando las metodologías para hacer mejor lo que uno quiere hacer y para expresarlo de la mejor manera posible. Entonces creo que es realmente una huella como que está en mi ser y en mi alma y que nunca va a desaparecer, y de un inmenso agradecimiento. Oh, Hirama, como las hojas secas en mi corazón. Quiero caminar con ella. ¿Cómo llega Chavita a las artes escénicas? Estudiaste en Cali, ¿no? Yo llego desde muy chiquita. Llego por una necesidad de mis padres de crear como un espacio de formación alternativo como a los que ellos conocían para los niños, y pues una necesidad de trabajo social que ellos tenían, de hecho, y crean una fundación para niños, de trabajo para niños y con niños. Así empiezo. Después seguimos trabajando, ellos invitan directores ahí y digamos que ya cuando estoy grande y hay que decidir qué hacer, intenté muchas cosas, psicología, arquitectura, otras vainas, en nada me recibieron hasta que acepté mi destino y me vine a estudiar al Teatro Libre, y aquí ya
del libre pasé a Barasanta. ¿Cuál crees tú sea esa propuesta artística que identifica a Barasanta en la escena teatral del país? Que hay un espacio muy grande para ese mundo interior del actor, para que se desarrolle, para que proponga, para que abra y plantee cosas, incluso a pesar de la misma conciencia del actor. Chavita, ¿cuál es la huella que deja el paso por Barasanta en tu vida personal y en tu vida artística? Es una huella gigante que digamos que ahora entra en una nueva etapa y que quiero seguir construyendo, y es esa posibilidad de pensarse como artista en un proceso de grupo como el que se ha podido tener en Barasanta. Pues uno tiene ese espacio también de perderse, de equivocarse, de enredarse, de meter la pata y también de florecer. A las artes escénicas? Es más o menos hace unos 15 años, un poco más tal vez, y yo empecé haciendo otro tipo de cosas. Desde pequeño me gustó y vi como una facilidad corporal, y entonces hacía como un montón de cosas, y un día había una persona montando unos zancos y me pareció como uno de los deportes extremos que a mí me gustaba. Y por ahí entré y empecé a conocer gente y resultamos armando un grupo, haciendo pues como unos pequeños espectáculos. Después entré a estudiar profesionalmente y a partir de ahí pues enrolado completamente en la vida teatral. Pacho, ¿cuál crees que sea la propuesta artística que identifica a Barasanta en la escena teatral? Que es una propuesta que tiene una búsqueda artística, estética, pero también tiene una búsqueda desde el quehacer teatral en este país, en esta ciudad, de qué tiene y qué puede hacer el teatro en un país como el nuestro. Sí. ¿Cuál ha sido esa huella que ha dejado Barasanta en tu vida como persona y en tu vida profesional? Me ha llevado a aprender mucho más del oficio, y fuera de eso, como yo hago la parte artística y la parte de docente también, porque soy docente en varias universidades, a probar muchas cosas, de llevar del oficio pedagógico al oficio artístico y viceversa. Entonces estar enriqueciendo el gremio teatral desde ambas perspectivas. Entonces la huella ha sido enorme como docente, como persona y como artista. Fuimos obligados a sacrificar al más temible de los prisioneros de guerra, al primogénito de Tamora, la líder de nuestros enemigos. Julián, ¿cómo un politólogo de Manizales termina siendo parte del reparto de Banquete Antropofágico? Pues no sé, yo supongo que son un poquito coincidencias y un poquito resultado del trabajo. Yo hago parte del Teatro Barasanta desde hace 2 años como estudiante. Me he formado básicamente pues con ellos durante todo este tiempo. Llegué al proceso del banquete por una invitación de algunos miembros del grupo que conocían más o menos qué hacían los talleres, y posteriormente pues a medida que fueron avanzando los ensayos pues ingresé como actor al proceso de montaje. La obra en sí misma es una
es una apuesta estético-política, si se quiere, que ayuda a mis desvariaciones artístico-políticas. y es que efectivamente tiene una preocupación particular por preguntarse cómo se desarrollan los impulsos violentos de nosotros los colombianos, no de los colombianos, de nosotros como seres humanos. Y en esa medida ahí hay una pregunta política. ¿Cómo fueron esos procesos de creación con un trabajo de investigación y creación muy específico que tiene Barasanta? Para mí fue un descubrimiento completo, porque por un lado venía de otra escuela diferente, casi toda la gente de Barasanta viene del teatro libre, ¿sí? Y yo pues venía de otra modalidad, de otra forma de hacer teatro, de buscar el quehacer escénico, y Fernando empezó a trabajar con nosotros a raíz de los sismos, del expresionismo, del surrealismo, y nos iba pidiendo también acciones, y a través de acciones, y él fue juntando, creando atmósferas. Fernando invita mucho, ¿no? Él es de los que invita a los actores a que propongan cosas, y él luego selecciona de lo que hay, qué es lo que le funciona para el montaje. Y aparte también él recibe mucho de lo que pasa en el escenario en los ensayos. O sea, él también registra mucho de lo que pasa vivo ahí, y la idea del teatro es que registre y muestre lo que es vivo, ¿no? Hablemos de Quilele, Nelson, porque Quilele es una obra que se hace con todo el tema de la masacre de Bojayá, y ustedes hicieron función en Bojayá con la población de Bojayá que se sentía identificada con ese tema. ¿Cómo fue esta función? Ha sido la función más dura que yo he hecho en mi vida con respecto a todas las obras en las que he estado. No es muy larga mi carrera, pero yo sí puedo decir que esto es lo más fuerte que hemos tenido. Y fue curioso porque cuando llegamos justo a Bojayá, el ataque de Bojayá empezó en Vigía del Fuerte, que es un pueblo que queda diagonal. Ahí tuvimos función, pero cuando llegamos a Bojayá, yo me sentía en Vietnam, porque habían barcos de la marina, estaba el ejército, estaba la policía. Uno veía el miedo en las caras y en los silencios del pueblo y de la gente. Y cuando nos dieron el permiso de presentar la obra, ahí pues no lo pensamos dos veces, nos metimos a la iglesia. El cura nos dijo: hagan de la iglesia lo que quieran. La obra estaba planteada de una manera circular por donde nos montamos para que el público estuviera casi que 360 grados. Eso fue prácticamente lo que hicimos. Corrimos las sillas, acomodamos todo. Nunca hubo un momento al principio como de pensar lo que estábamos haciendo. O sea, estábamos hablando de una obra que habla de 119 víctimas en la iglesia, y estábamos en esa iglesia presentándonos. Después de que nos sentamos, ya un momento en que todo se calmó, como que todos nos dimos cuenta de estamos aquí, ¿no? En Bojayá, en la iglesia donde cayó la pipeta de gas, esto que venimos diciendo durante toda la obra. Y hay un silencio largo. Yo creo que ahí particularmente yo aproveché para dar las gracias, para ofrecer la obra. Esta obra siempre he sentido que es como las víctimas de allá no pudieron llorar a sus víctimas. Esta obra he sentido que es como un canalizador de dolor, ¿sí? Y allá fue particularmente donde más se vivió. Pero el momento que yo digo, y venimos a abrazar a los sobrevivientes. Aquí la gente se ríe en Bogotá, siempre se ha reído en Bogotá, en todas las partes donde hemos presentado la obra. Pero allá no. Allá la gente se paró a aplaudirnos. Yo lloré en esa función unas 5 veces, que no tenía nada que ver con la obra, era acordarme. Yo sentía, no sé si es sugestión, pero yo sentía que había manos que nos decían como gracias. No había nadie ahí, te digo, puede ser sugestión, pero sí sentí que era valioso lo que estábamos haciendo ahí. Cuando yo entré aquí a Barasanta había un eslogan que decía algo para la transformación del actor, y para mí fue completa. Sí. Para mí fue completa porque a veces Fernando a uno no le dice para dónde va o para dónde vamos, pero ahí vamos y llegamos a algún lado, ¿sí? ¿Cómo, Albita, uno pasa de estudiar ingeniería industrial a desarrollar tareas tan complejas como es lo administrativo? Bueno, la ingeniería industrial realmente nació aquí, nació como un sueño de cómo apoyar administrativamente y con todo lo que hay que hacer, y bueno, vi la ingeniería industrial por las industrias culturales. Realmente ha sido una fusión de conocimiento ante lo artístico, lo innovador que hay día a día, y bueno, mi
función básicamente son los números aquí. Específicamente, ¿qué es lo que tú haces, Melissa, aquí en el espacio? Después de año y medio de echarle cabeza, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? ¿A qué vine yo? ¿A qué puedo aportar uno al proceso? Creo que hay dos cosas importantes que se han aprendido y que se siguen aprendiendo. Una de ellas es organización estratégica. Echarle cabeza a qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, qué hay para hacerlo y ver cómo eso se puede organizar en el tiempo. Y lo otro obviamente es la sostenibilidad, pero también la sostenibilidad a muchos niveles, tanto financiero como equipo, como creativamente y como un espacio contemporáneo para la creación en Bogotá. Martica Espinosa es la chica que desarrolla las tareas de servicios generales en la Casa de Teatro Vara Santa. Pero servicios generales son muchos servicios. Y vamos a hablar con Martica para que nos cuente cuántos, cuáles, qué hay que hacer en servicios generales en una casa de teatro como Vara Santa. Es como el mantenimiento de las salas, de los espacios pues, que usan los actores, que se usan para los talleres, de los baños, camerinos, la cafetería que hay que mantenerla el vestuario. limpio, el vestuario se organiza, se mantiene arregladito, camerinos para que los actores y la gente que llegue al espacio se sienta en su espacio, en su casa, exacto. Quique y Pacho son del equipo técnico del grupo Vara Santa. Quique, ¿qué te toca hacer aquí en Vara Santa? Estoy en la parte como jefe técnica, entonces me toca estar pendiente de las reuniones técnicas de los grupos, de los montajes. El grupo Vara Santa me toca estar pendiente de la iluminación, sonido y los montajes. ¿Cómo ves la influencia de Vara Santa en tu vida como persona? Para mí, al llegar aquí a Vara Santa, digamos, fue como una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí en mi vida. Digamos, yo empecé también haciendo como teatro, conocí el teatro Vara Santa así, haciendo una obra que me invitaron a hacer Fernando y Beto. No tenía idea de teatro, pero me gustaba y así empecé. Gracias, querido público. Teatro de los Acontecimientos viajó hoy por el grupo Vara Santa, por la propuesta artística y estética de su director y de su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente en otro capítulo de Teatro de los Acontecimientos.